Habrás escuchado que hay productos que se importan y exportan de distintos países y que la vía de transporte que más se utiliza es la marítima porque es el transporte que menos le cuesta a las empresas. Este tipo de transporte, por lo tanto, es importantísimo y el mayor puerto del mundo, el de Shanghái, está teniendo ahora mismo el mayor problema de su historia y sus consecuencias las vamos a notar en todo el mundo. Seguramente no lo sabías, pero en China llevan casi 4 semanas con medidas de confinamiento de política COVID-0 que ha impuesto el gobierno chino. La situación que se vive en China está generando un problema mundial debido a que el confinamiento impuesto por el gobierno chino ante los peores niveles de contagio desde que inició el coronavirus hace 2 años amenazan con colapsar el puerto de Shanghái y afectar a la cadena de suministro mundial. Los expertos nos dicen que el puerto de Shanghái se encuentra operando solo con el 25% de su capacidad, y además por la política de COVID-0 existen pocas empresas de camiones o transporte de carga terrestre que puedan mover las mercancías que salen o llegan al puerto. La situación se pone difícil, ya que ahora mismo en Shanghái solo opera el 16,5% de los camiones que normalmente tendrían que circular por las carreteras por estas fechas si lo comparamos con el año 2019, cuyo valor fue de 100. Las políticas que ha establecido China son el confinamiento de las personas en sus hogares por el aumento de casos de COVID-19 y el gobierno ha establecido un porcentaje muy bajo de personas que deben encontrarse en sus trabajos. Esto hace que haya menos camiones para transportar la mercancía, tanto para moverla del puerto como para traerla desde las fábricas. A su vez provoca que los contenedores se acumulen sin poder trasladarse y al mismo tiempo los barcos siguen esperando. Como te podrás imaginar, debido a esto las mercancías están saliendo de ese país en un mayor tiempo, en menor cantidad, y todo esto causará escasez de productos en el mundo durante los próximos meses. Los productos que salen de este puesto al resto del mundo son de todo tipo, desde productos electrónicos, como ordenadores o móviles, hasta materias primas, textiles o coches. Para que te hagas una idea del alcance de esta situación, te vamos a contar cómo podrá afectar a tu bolsillo. Imagínate que piensas cambiar de móvil en los próximos días. Seguramente las empresas que te vendan el móvil tendrán que esperar a que lleguen dichas mercancías. Esto crea la escasez de dichos productos y afectará de manera directa tu bolsillo, ya que tendrás que pagar por tu móvil un precio más alto que en una situación normal. ¿Por qué? Pues porque mientras que la demanda por un móvil seguirá igual o en aumento, las empresas no podrán vender todos los que quisieran, así que aumentarán los precios de los que tengan disponibles. Es decir, si hay más gente que quiere móviles que la disponibilidad de estos, las empresas los pondrán más caros, no para ganar más dinero, sino porque como no tienen stock y no pueden vender tantos móviles como antes, para no quebrar deben ajustar el precio de sus productos, lo que se conoce como la ley de la oferta y la demanda. Como ves, la importancia de este puerto marítimo es máxima para todo el mundo. El puerto de Shanghái mueve más de 42 millones de contenedores al año, por lo que tiene efecto directo sobre la capacidad que tienen las empresas para poder vender sus productos a tiempo a nosotros, los consumidores. Hay miles de buques varados esperando entrar en el puerto de Shanghái. Por ejemplo, el buque Xinjianhai, de origen panameño, transporta níquel y aluminio que sirven para la producción de componentes de los coches que se comercializan por todo el mundo. Y el no contar con esos materiales tendrá consecuencias en los procesos de producción de coches en China. Como esta situación puede ser devastadora para el mundo, para garantizar las operaciones del puerto de Shanghái, el Ministerio de Transportes de China dispuso a 25.000 trabajadores para que trabajen en las empresas que se encargan de la logística en el puerto. Esta medida busca que el puerto no colapse del todo y que se pueda movilizar la mayor cantidad de mercancías para que los daños económicos sean los menores posibles. Lamentablemente, de continuar así las restricciones, la producción de muchas mercancías podría suspenderse a partir del próximo mes de mayo, lo que afectaría a empresas chinas, pero también a estadounidenses y europeas, debido a que los productos que se comercializan en ambas regiones van a llegar muy tarde. Esto genera dos cosas. Primero, un desabastecimiento en todo el mundo, cosa que hace subir los precios como te hemos explicado antes. Pero además hay que sumar que el propio puerto va a dar salida primero a los containers de las empresas que más paguen, por lo que si la cadena de suministro se encarece, las empresas lo harán con sus productos y a todos nos costará más dinero comprar cosas. Es lo que se llama el efecto mariposa. Un aleteo de una mariposa puede desencadenar un huracán en la otra punta del mundo.
El confinamiento en Shanghái se inició oficialmente el 28 de marzo y después de 3 semanas, 26 millones de personas que viven en Shanghái siguen bajo un estricto aislamiento en sus viviendas. Esta situación ha provocado que se enciendan las alarmas para China. Los analistas hablan ya de una reducción en el crecimiento de la economía del gigante asiático de hasta un 0,8% de su Producto Interior Bruto, lo que hace peligrar el crecimiento del 5% que se tenía estimado para el 2022. Esto pondría en aprietos la economía de China y a los países del resto del mundo que llevan a cabo un intercambio comercial con el país, ya que el nivel del 5% se considera como una barrera para considerarse un crecimiento estable, y crecer menos que el 5% en su Producto Interior Bruto afectaría a las economías del mundo. Sería una de las más bajas de las últimas décadas. La cifra supone una importante reducción frente al 8,1% de crecimiento que tuvo la economía china en 2021, gracias a la reducción de los casos de COVID-19 y la apertura de las empresas que operan en China, la cual se vio favorecida porque el envío de mercancías funcionaba sin problema. Desde el 28 de marzo, fecha que dio inicio la política de confinamiento en China, las historias de ciudadanos desesperados que luchan por encontrar comida han generado protestas inusuales en la ciudad y vídeos virales de residentes gritando desde sus apartamentos de gran altura para compartir su frustración y miedo de lo que está ocurriendo. Pero a pesar de la indignación, el presidente de China, Xi Jinping, dijo la semana pasada que la política de cero COVID de China no se puede relajar. El gráfico de la firma de inteligencia marítima y de la aviación Vessels Value muestra el tamaño real de la problemática que existe en el puerto de Shanghái, marcando el número de buques que se encuentran en espera de carga y descarga de mercancías. En color rojo marca los que se encuentran en 2022 y supera los 700 buques por día, mientras que en una situación normal durante los años 2017 a 2021, en color negro, era de 200 a 300 buques al día. En el mismo gráfico se puede ver marcado en turquesa que en 2021, aunque fue un año con un nivel elevado de casos de COVID, el número no superó los 500 buques en espera. En este otro gráfico muestran el tráfico tan fuerte de los buques de carga y petroleros frente a la costa de Shanghái. En la imagen se pueden ver las enormes colas que están haciendo los buques para entrar y salir del puerto. Los puntos verdes son buques de carga en tránsito y los puntos rojos son buques diseñados para transportar combustibles, gases o petróleo. Su costa no puede estar más saturada. El Ministerio de Transporte de China, en una conferencia de prensa, ha dicho que todos los que dan positivo por el virus, incluso si no tienen síntomas, deben ser puestos en cuarentena en instalaciones del gobierno centralizadas, donde muchas personas se han quejado de las malas condiciones, ya que estas condiciones pueden afectar más los tiempos de recuperación de los enfermos y que el regreso a las empresas sea más prolongado. Como puedes ver en esta imagen, los contenedores ya se encuentran listos para ser exportados y no es posible subirlos a los buques por la congestión que presenta el puerto. Todo este atasco hará que el precio de las mercancías que aún no logran salir del puerto aumente en el corto plazo, debido a que mantener en el puerto los containers antes de salir hacia Estados Unidos o Europa no es algo gratuito. La empresa Project 44, dedicada al monitoreo de los tiempos en espera de los buques en los puertos, ha dicho en su último reporte que los tiempos de espera de las importaciones de China en el puerto de Shanghái, por el que pasa hasta un 20% del total de mercancías de China cada año, ha aumentado desde el inicio del confinamiento, pasando de 4,6 días el pasado 28 de marzo a 12,1 días en las últimas semanas. El aumento del número de días para que los buques puedan entrar o salir del puerto hará que los costes de logística para las empresas aumenten, y esto repercutirá en el precio final al consumidor que pondrán las empresas. Para entender lo siguiente tienes que saber qué es un flete, y no es más que el coste del alquiler de una embarcación o del transporte de mercancías en ella. Bien, pues este índice que ves calcula y recoge semanalmente la evolución de los fletes del puerto de Shanghái desde 2009. Aunque ya empezaban a bajar desde mediados de enero de este año, comenzó a caer de forma más rápida por la guerra de Ucrania, ya que si hay guerra, hay menos comercio, porque tanto Rusia como Ucrania no están atendiendo la demanda. Eso hace que baje el flete.
Desde entonces, la caída ha continuado y el índice continúa bajando rápidamente y el confinamiento ha hecho que la situación sea más grave para la economía. En las primeras semanas de abril ha bajado hasta los 4.263,66 puntos debido a la política de COVID-0 impuesta por el gobierno chino y que ha reducido las exportaciones de Shanghái por el cierre de numerosas fábricas en China, haciendo que exista un menor número de buques en aguas profundas llevando y trayendo mercancías de los países. Las exportaciones que se envían a Rotterdam, Holanda, desde los 3 principales puertos de China, sufrieron un aumento del retraso mes tras mes. La situación es la misma para el caso de los envíos a Hamburgo, Alemania. Pero el retraso no es solo en la exportación de materiales de China. El tiempo con el que los contenedores llegan de otras partes del mundo a Shanghái ha aumentado en un 163% desde el inicio de la cuarentena del 28 de marzo, lo cual está afectando a las empresas que utilizan materias primas como níquel y aluminio para la producción de sus mercancías. Otro dato relevante es que el 28 de marzo, la empresa de coches eléctricos más importante del mundo, Tesla, cerró su fábrica de Shanghái, que produce unos 2.000 vehículos eléctricos al día. Solo unos días después, su rival chino, NIO, detuvo su producción por el aumento de casos en esta zona del país y en las provincias de Jiangsu y Jilin, donde también tienen plantas de fabricación. La suspensión de actividades por estas 2 grandes empresas provocará que exista una menor oferta de dichos productos y la demanda de consumidores aumente, por lo que las personas en el mundo tendrán que esperar a que los procesos de producción vuelvan a la normalidad. Los daños provocados por el atasco del puerto de Shanghái también provocarán daño en otras regiones emergentes de Asia, como Vietnam y Camboya, y lo podemos notar porque en estas semanas ya están sufriendo de la escasez de componentes chinos para sus empresas manufactureras. Recuerda también que India actualmente compra a China el 70% de los materiales para la elaboración de sus productos farmacéuticos y esos suministros son limitados. Si esta situación se prolonga, se podría convertir en un problema grave para las empresas farmacéuticas en la producción de medicamentos y vacunas para enfrentar los daños generados por el COVID-19 en India. Si la situación del confinamiento en las próximas semanas no mejora, en Europa el sector farmacéutico está protegido, ya que las compañías farmacéuticas de Europa cuentan con reservas para producir medicamentos durante los próximos meses. La firma Janus Henderson explica que la exportación a través de Shanghái representa entre el 30 y el 50% del total de las exportaciones de lavadoras, aspiradoras, paneles solares, componentes electrónicos y textiles a todo el mundo. En números globales, las mercancías que se compran a China son más del 20% de las compras totales de Japón y en el caso de los Estados Unidos es del 15% aproximadamente. En el caso de España, la cifra es cerca del 11%. Según el informe de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, los aparatos eléctricos, equipos de telecomunicaciones y otras manufacturas que compra España vienen principalmente de China y Alemania. No podemos acabar sin hacernos la pregunta de ¿qué podemos esperar en el futuro? Teniendo en cuenta que se ha presentado una fuerte disminución de las importaciones que llegan a China que son necesarias para producir aparatos electrónicos, esto ya está afectando a la economía mundial y creará un efecto dominó en el aumento de los precios de los productos mundiales. Si ya de por sí desde la pandemia vivimos una escasez de microchips, la ausencia de los materiales para su producción solo lo perjudica más. Francisco Aranda, presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, cree que la crisis en la cadena de suministro puede durar todo el 2022 y considera urgente y necesario que el gobierno español impulse iniciativas para facilitar a fabricantes e industrias la reubicación a España de fábricas para contar con más puntos de producción en zonas más próximas a la demanda. No es la primera vez que una situación así afecta el comercio mundial. ¿Recuerdas el Ever Given? Uno de los buques más grandes del mundo, el 23 de marzo de 2021 encalló en el canal de Suez cuando se dirigía a Rotterdam y obstruyó el paso durante 6 días hasta que fue desencajado y se reanudó el tráfico. Aunque el atasco fue breve, sus consecuencias económicas se sintieron durante semanas en todo el planeta. Con la experiencia que se tuvo con el Ever Given, se pronostica que la situación es peor ahora que durante el bloqueo del canal de Suez.
La desinformación es doblemente grave porque las autoridades no dicen nada y las empresas navieras dan poca información de lo que está ocurriendo, lo que dificulta que las empresas que tienen sus mercancías encalladas en el puerto de Shanghái tengan la información adecuada de dónde pueden estar sus productos. El daño que está generando la política de confinamiento en China puede ser doble para América Latina. Primero, en términos de actividad económica, las materias primas que importa China de América Latina no serán fáciles de hacer llegar por el número de buques varados en el puerto de Shanghái, lo que está provocando el incremento en el precio de las tarifas de envío de productos, y como en el mercado el que más paga es el que manda, los países de América Latina tendrán que esperar más que otros como Estados Unidos o Europa. Y segundo, la inflación subirá un poco más de donde está ahora, porque al no tener las materias primas en los tiempos normales, pues lo que hemos explicado antes, si la demanda supera la oferta, el precio sube. Por supuesto, para minimizar los efectos negativos sobre el crecimiento de la economía, el gobierno chino implanta ya políticas que ayudan a evitar la caída de la actividad económica, que se resumen en 4 acciones importantes. Una es que los gobiernos locales de China aceleran la emisión de bonos, que corresponde a deuda de gobierno que permita la financiación de la inversión en infraestructuras. Es decir, el gobierno utiliza la venta de deuda para que los inversionistas la compren y que el gobierno utilice ese fondo para ofrecer mejores servicios de salud, transporte, alimentación, entre otros. Otra es que el gobierno chino ya se comprometió a reducir los impuestos que cobra a las empresas para que continúen con sus labores y poder bajar las pérdidas que se están sufriendo en esta grandísima ola de contagios, para evitar en la medida de lo posible que las empresas quiebren. El gobierno tenía pensado cobrar impuestos sobre la propiedad, vivienda, pero debido al confinamiento ya ha retrasado el inicio del cobro de dicho impuesto y así reducir ese gasto que afectaría en los bolsillos de las familias en este periodo de reducción de la economía. Y finalmente, el gobierno dio a conocer que bajará poco a poco los impuestos que tiene el mercado inmobiliario y que las empresas que se dedican a la inversión y construcción puedan aumentar sus inversiones en dicha área para facilitar la recuperación de la economía china. Los expertos señalan que aunque con las medidas que pretende adoptar el gobierno chino se vean mejoras en el contexto mundial, la congestión es tanta que no se notarán hasta a partir de junio de 2022, cuando el flujo de mercancías que se compran y venden en los países pueda llegar a niveles normales. Esperemos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de Google esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Nos dejases tu like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.